Ya estamos iniciando esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas y nuestra mesa de analistas ya desplegado. Angélica Bulnes, ¿cómo estás, coneja? Buenos días. Buenos días. Quique Mujica, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y por este otro lado, Cristian Valdivieso. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Buenos días. Quique, Angélica. A ver, ¿por dónde partir? Partamos por el caso de Hermosilla, que es como que se comió toda la agenda esta semana. Pero superó las expectativas del impacto que iba a producir, sí, ¿no? No sé si el lunes estábamos pensando en que iba a producir el nivel de impacto que había producido. Pensamos que ya estaba todo más o menos dicho y son 700.000 carillas de transcripción. No, un error, 700.000. Sí. Sí, eso es. Eso es. Y vamos como en las 10.000, parece. No, me decían que, por ejemplo, el caso con Sergio Muñoz son 116 carillas de 700.000. Eso solamente. Con razón el fiscal nacional dijo el otro día, el fiscal nacional Ángel Valencia dijo el otro día en Tele 13 Radio, lo decíamos al principio, a esto le queda para mucho rato. Cristian, ¿cómo lo viste esta semana? Bueno, de alguna manera creo que se confirman muchas de las intuiciones que la opinión pública tiene respecto a lo que pasa en el país en muchos ámbitos. Nosotros, ¿se acuerdan que hace 4 meses, Iván, estuvimos acá en esta misma mesa, esta misma hora y en el mismo canal hablando de corrupción? Exacto. ¿Se acuerda por que el caso Convenio? En abril, exacto. Sí. En abril, como un estudio de opinión pública, y el 90% de las personas decía que en Chile la corrupción estaba extendida o muy extendida. Entonces, una vez más pareciera ser... Esto viene a confirmar eso. Digamos, viene a confirmar de alguna manera que a veces la ciudadanía, la opinión pública, tiene intuiciones, miradas, que la élite parece que no está viendo nomás. Y de pronto se encuentra con una cachetada de realidad y de alguna manera se confirma lo que se intuye subjetivamente y esto le da un dato objetivo. Y creo que es algo que nos va a acompañar por un buen rato, pero que además genera toda una crisis institucional, ¿verdad?, que va a hacer crujir a la República, porque esto es muy dramático lo que estamos viviendo. Claro, en ese sentido las instituciones, conejas, están puestas a prueba en esta vuelta. Están puestas a prueba porque este caso como que solo se ha ido abriendo más. O sea, partió siendo un caso como de negocio, el caso del factoring, y después el famoso audio, que ¿cuándo fue el audio? En noviembre del año pasado, el 18 de noviembre del año pasado, abre nuevas puertas. Lo primero que pasa es lo del exdirector del PDI. Claro, eso fue el primero que cayó. La primera arista que no tiene nada que ver con la materia original. Claro, como una arista. Pero ahora, esta semana, empezaron a aparecer nombres más involucrados, menos involucrados, o está por verse con qué grado de involucrados. O sea, de alguna manera, esta semana en la formalización aparece el nombre de Andrés Chadwick. Claro. Aparece por una nota que hacen acá, porque está por un lado el nivel de lo que está pasando en la formalización, que empezó el miércoles, y en lo que va pasando en los medios. Aparece, hay un reportaje acá que involucra al fiscal Carlos Palma. Que es el fiscal regional de Aysén. Exactamente. ¿Qué otro nombre parece involucrado? Sebastián Sichel, que ahora tiene una querella contra Luis Hermosilla por... ¿Cómo es la querella? Es por injurias, pero... Es por injurias, pero como por... Charlatanería, parece. Claro, como que... pero le puso un nombre. Sí, está la figura, es una figura específica. Jactancia, eso. En el fondo, por usar su nombre para cosas en las que... Por involucrarlo en cosas en las que él no tuvo participación, dice Sebastián. Uno que pasó harto colado, Felipe Ward, el ex ministro de Vivienda. Por un proyecto, cuando lo nombran ministro de Vivienda. Todo esto va apareciendo o en los medios, en las filtraciones que aparecen en los medios o en la misma formalización. Ahora, creo que lo más grave por lejos, y hoy día hay una nota muy interesante en el Illañez, en La Tercera, donde primero que nada se filtra desde el mundo de Chadwick que él no tenía idea del pago de este experto alemán, Kai Ambos, que al final terminó pagando la defensa constitucional de Andrés Chadwick, la terminó pagando Daniel Sauer, que le presta plata a Luis Hermosilla para pagar no sé cuántos euros, y que le hace el traspaso desde acá a una cuenta en el extranjero el señor alemán por esa plata. Y Chadwick dice desde ahora, bueno, en La Tercera dice, no tenía idea de esa plata, de hecho no se la ha pagado todavía y ahora se la vamos a pagar, los 30.000 euros, algo así. ¿Son? Lo dice como gente del círculo el chadwismo, digamos. Claro. Y que Chadwick, nunca tuvo relaciones contractuales de ningún tipo con Jalaf, ni con Sauer, ni con los Jalaf, ni con los Sauer. Pero lo más importante es que se han impresionado de esto, y dice también la nota, hace ver que Luis Hermosilla está muy, muy afectado porque esto salpicó a la moneda de Sebastián Piñera, pues si era la acusación constitucional. Los otros pagos a Chadwick fueron después que Chadwick se fue de la moneda. Cuando ya no era ministro, claro. Y no ahora, técnicamente la acusación constitucional es cuando él ya no es ministro. Claro, si se presenta 2 días después de que... En la formalización, no sé si dieron un ejemplo que dio el fiscal muy bueno, tomó un vaso de agua y dijo, esto es agua, esto es café.
Entonces, esta es la cuenta, estas son las cuentas irregulares de la plata irregular en Hermosilla, y estas son las cuentas en el banco que la tenía. Y echó el agua y dijo, mira el color que tiene. Todo teñido. Todo teñido. No podemos distinguir qué es qué, eso es lo que estaba tratando, qué plata es lícita y qué plata no es lícita. Porque la plata es fungible, entre otras cosas. Solo para precisar, ahí en esa misma nota de Nelly Yáñez, en la tercera, dice que Hermosilla sí le devolvió la plata a Sauer, la plata del informe. Exacto. Entonces, que la deuda de Chadwick sería con Hermosilla. Sí, porque no podía tener Chadwick con Sauer si Sauer no ¿por qué Hermosilla pagó esto? 30.000 euros durante tanto rato sin cobrar, y ¿de dónde va a sacar la plata? No, además, un juicio que se iba a perder, Además. En la acusación constitucional no tenía. Sí, yo no me imaginaba, alguien me lo decía esta semana, no me imagino a los diputados del Frente Amplio leyendo las 40 y tantas páginas del informe del derecho del señor experto. Claro, y la nota dice que es una deuda que tiene Chadwick con Hermosilla. Con Hermosilla, claro. Pero es una deuda del 2020, entonces la pregunta es por qué no se ha pagado todavía, porque ya han pasado 4 años. Curioso. En general uno por lo menos empieza a pagar las deudas con un cierto tiempo. O sea, ahí hay una cosa que hay que contestar y aclarar. Exacto, y por eso yo decía que cruje la República, porque lo que estamos viendo con este caso es un atentado directo a la democracia. O sea, ¿qué caracteriza a la democracia? Es la separación de los poderes, por lo mínimo. Y lo que estamos viendo acá es que no hay ninguna separación de poderes. Es decir, Hermosilla se paseaba por el gabinete de Sebastián Piñera de acuerdo al relato de Gonzalo Blumel, que lo cuenta en su libro así de manera muy naif, que era parte del gabinete de Sebastián Piñera de alguna manera simbólicamente, pero los hechos... Dice, claro, la frase de Blumel es que... María José Gómez se llama, sí. La típica asesora, de Chadwick y Hermosilla son miembros del gabinete del ministro del Interior. Claro, esa es la entonces expresión, se paseaba de alguna manera por la moneda, y Gonzalo Blumel lo dice de manera bastante naif, porque tampoco es que cuente intimidades profundas, porque si de intimidades profundas queremos saber de ese gobierno hay que leer a Celume más que el libro de Gonzalo. Pero eso te muestra el nivel de connivencia que hay hoy día entre el mundo político, el poder judicial, ahora está metida la PDI, y eso es un tremendo drama, porque eso es lo que termina afectando la credibilidad y la confianza en todas las instituciones. Entonces, cuando después vemos que la gente no hace denuncia, que no va a declarar a la fiscalía, que le roban y que busca hacerse justicia por mano propia, estos son ejemplos muy notables y muy emblemáticos respecto de cómo la ciudadanía y el conjunto de la sociedad ve que se mueve la élite. Y cómo se mueve la élite también son ejemplos respecto de cómo nos podemos mover en la sociedad. Entonces, es decir, eso es lo que sale en los medios, eso es lo que hace la alta política. En esa eso línea es lo que habló el presidente la Boric. gente poderosa, exactamente. Y eso finalmente son ejemplos que la gente dice, bueno, si estos lo hacen así, ¿por qué nosotros vamos a portarnos bien? Coneja, Polki. No, que eso fue lo que en la línea en que habló el presidente Boric esta semana, el jueves, cuando andaba en la Araucanía, que dice, hay gente que se sentía, hay un grupo de personas que se sentía como inmune e impune, o sea, que podía hacerlas jamás todas. le van a castigar. Porque también hay que decir que desde el lado del gobierno, la red de contactos de Luis Hermosilla parece haber sido bastante extensa, pero desde el gobierno más bien están sentados como espectadores de esta situación. Más allá de que supongo que les debe preocupar el efecto que esto tiene a nivel como de opinión pública generalizada con respecto a la confianza o desconfianza que esto produce en las instituciones, porque acá vemos, aparece el Poder Judicial involucrado, el Ministerio Público, la política, el Poder Económico, por supuesto. Fue defensor de Miguel Crispi, Claro. O sea, las redes eran tan intensas que le alcanzaron incluso para ser abogado defensor de Crispi, porque está mencionando una querella. Claro, porque una querella por el caso convenio. Ese teléfono, el iPhone 14, no sabemos hasta dónde llega. más. Pero esto, ¿cómo fue que te dijo el fiscal nacional cuando fue a entrevista el viernes en Tele 13 Radio? Dijo, esto es una llanta, estamos sacando una llanta. Estamos desmontando una llanta. Y vamos perno por perno. Para desmontar una llanta hay que sacar los pernos de a uno. Claro. Yo entiendo pernos tienen poco. Claro. Yo creo que ya vamos a desmontar el auto. Porque... a esta altura. Oye, pero lo otro que, extendiendo lo que dice Cristian, es la pérdida en general de miedo frente a las autoridades, frente al Estado y las instituciones. Y eso se repite en el caso de todos los escándalos económicos conocidos, Primus, ¿sabes qué? Vamos con estafa, lavado activo, da lo mismo, en algún momento lo vamos a arreglar, tenemos que coimear a alguien, lo coimeamos, y abajo, en el nivel de abajo, también es la falta de miedo a las autoridades. Que tú crees que el crimen organizado la delincuencia le teme a los carabineros, le teme a los claro. gendarmes, nada. O sea, el Estado debilitado frente a distintos actores, y la laxitud de ese Estado es lo que te lleva a decir, ¿sabes qué? La verdad que voy a hacer esto porque los costos no son tan altos y si me pillan me van a defender. En el caso de los de abajo no me van a pillar nunca, y si me pillan me voy a la cárcel donde lo paso el después. Por eso que para mí este caso es un caso que no es solo un caso judicial, sino que es un caso de opinión pública. Porque acá lo que está en juego es la confianza en la democracia, la confianza en las instituciones y el imaginario que el resto de la sociedad tiene respecto de cómo se mueve y se
estructura el poder. Y por lo tanto, acá la opinión pública tiene algo importante que decir y me parece a mí que la Fiscalía también está considerando el impacto que está teniendo esto a nivel de la ciudadanía, porque los ejemplos son muy notables. O sea, está más que estudiado. La sociedad mira cómo se desenvuelven las élites para tomar ciertas decisiones simbólicas, irracionales y conductuales sobre lo que es correcto o lo que es posible. Eso está estudiado desde Norbert Elias en adelante muy claramente. Entonces, este ejemplo es demasiado poderoso respecto del resto de la sociedad y por lo tanto es demasiado emblemático y por lo mismo el cómo se resuelva o el cómo se enfrente creo que es clave y fundamental. La política terminó de alguna manera de perder credibilidad en el 2015, cuando la gente intuía que los políticos hacían trampa, intuía que habían ciertos abusos, hasta que se objetiva esto en el financiamiento ilegal de la política. ¿Se acuerdan? Claro. 2015. Claro. Y ahí la gente dice, están todos metidos aquí. De ahí en adelante vino la debacle. De ahí en adelante empezó la debacle, la desconfianza en la política, y lo que podemos tener ahora es lo mismo respecto de la justicia. Porque lo que se intuía, lo que veíamos en la encuesta, Iván, lo que se creía, lo que la gente experimentaba cuando le tocaba asistir a hacer declaraciones, a hacer demandas, etcétera. Bueno, resulta que ahora ya tiene un broche objetivo. Oye, y por lo tanto eso desarma y lo que vamos a ir viendo ahora ¿Tú crees, es cómo cae. ¿Tú crees, Cristian, que porque hay casos que son emblemáticos en términos de el impacto que producen en la opinión pública, las platas políticas, o en el libro de Selume que mencionabas tú, él menciona el caso Catrillanca como uno de esos casos. ¿Tú crees que esto también se está convirtiendo en uno de esos casos así como que generan como desazón en la opinión pública? Sin duda, porque tiene todos los componentes para hacerlo, porque involucra a la política, al Poder Judicial, a la Fiscalía, a Carabineros, a las policías. Entonces tiene todo para, de alguna manera, que cualquier ciudadano común concluya. ¿Qué es lo que concluye cualquier ciudadano común? No, y la grabación. Esto es transversal. Y claro, y resulta que si alguien se roba una gallina, el famoso cuento, listo. Y además, este tiene el otro componente, que fue uno de los componentes centrales del famoso estallido social. No nos olvidemos, que es la rabia contra las élites. Entonces, acá está en juego la democracia, y por eso yo creo que este caso hay que mirarlo desde esa perspectiva también. Yo creo que este caso tiene además otro elemento, que es como el elemento plata, como el uso de la plata, como te paso 30 como millones. El despilfar, como que se habla de unos montos de plata de una manera como si 900 millones de pesos fueran como una cosa de todos los días. Te debo 15, te lo pago mañana, pero te pagué 5, 35, 40, deposito un cheque 50. Eso no lo habíamos visto tanto ahora. Tóxico. Es muy malo. Políticamente hablando, yo me parece, da la impresión de que Andrés Chadwick es muy radioactivo. Sí, además hasta ahora se hace el control de daño, porque estos casos son típicos que van de gota a gota. Y uno dice, ya, aquí se acabó el tema, no. Y viene otra más grande y otra más grande, así fue Penta, así fue SQM. Entonces ya como que el ciclo vital de la noticia se va renovando constantemente y uno empieza a hablar todo el día y todas las semanas de esto. Pero yo creo que el más afectado ahora políticamente es Chadwick y por extensión puede ser también la derecha. La derecha que está calladita, o sea, claro. Francamente no incluía la candidatura de Evelyn Matei. ¿Podría ser la candidatura? Claro, porque está todo de alguna manera mezclado. Ahora el gobierno, la izquierda en general está callado, porque también no nos olvidemos del caso Penta, porque Rodrigo Peñalillo dijo, acá está toda la derecha metida en financiamiento ilegal, y al poco andar se supo que la izquierda también estaba financiada legalmente por Soquimich, acordémonos de SQM. Entonces al final estaban todos metidos, y todo esto puede seguir irradiando. Y luego, entonces el silencio del gobierno es prudente. Yo creo que es de cierta prudencia también, porque en cualquier momento pueden haber esquilas. Ahora, en términos políticos, hoy día lo más afectado efectivamente es Chile Vamos, es la UDI, y la UDI está calladita, y por lo tanto algo tiene que hacer, porque si no encapsula bien este problema, evidentemente la radioactividad crece. ¿Puede alcanzar la candidatura de Matei? Yo creo que puede alcanzar a la candidatura de Evelyn Matei si no son capaces de encapsular bien este problema y superarlo rápidamente. Porque de lo contrario, la radioactividad, insisto, entra a todos lados. Viene saliendo Macaya. La UDI viene saliendo de Macaya. Hay dos cosas. De la derecha, quien sí ha hablado es Evelyn Matei. Evelyn Matei fue de las primeras o de las únicas que ha hablado a esta altura. Dijo, acá tiene que caer el que tenga que caer. Esa fue su declaración esta semana. Yo ayer preguntaba más o menos de la derecha, entonces preguntaba más en el mundo del piñerismo y me decían, no, esto yo creo que le toca más a la UDI. Y preguntaba a la UDI y decían, no, pues esto le toca más al piñerismo. O sea, como que todavía no hay un diseño tan claro sobre cómo van a responder. Conversamos con nuestro editor Daniel Labarca hoy día, y hay una cosa en común entre el caso Macaya y este caso Hermosilla para la derecha, que es lo que parece ser una falta de diseño muy extraordinaria. Es algo de eso insinúa, no en estos términos y no con esta combinación. Daniel Mansuy en su columna de hoy en reportajes del Mercurio, esta incapacidad de la derecha
para tener un diseño políticamente profesional y eficiente para responder a una cosa como esta. Sí, yo coincido. Además, piensa que los que tienen que hacerse cargo de esos diseños muchas veces son los propios involucrados en esto. Sí. Una de las personas que se hacía cargo de las crisis de los diseños precisamente era Andrés Chadwick con Luis Hermosilla, que actuaban como tándem. Entonces, ahí hay un problema, y sobre todo yo coincido con Mazoy, un problema de mirar a largo plazo. La derecha hasta ahora, ¿qué ha propuesto? ¿Cuál es su plan? ¿El plan A, el plan B y el plan C para los próximos años? Yo no escucho mucho. Claro, pero eso es desde el punto de vista programático, pero desde el punto de vista del atajo a la crisis, parece que parecen como inanes, digamos, como inertes. Pero yo creo que están vinculados, Iván, en la medida que efectivamente al no tener una perspectiva programática, un objetivo de acción, una razón para hacer gobierno clara, más que reemplazar al gobierno actual nomás, bueno, el foco se expresa en la crisis de alguna manera. Entonces, claramente acá hay un tema de diseño, de incapacidad de enfrentar las crisis, y la UDI se está enfrentando a una crisis parecida a la que le tocó el 2015 con el financiamiento ilegal. También la UDI empezó su debacle ahí, acuérdense, con el tema de la ley de pesca, acordémonos de las boletas que metió Jovino Novoa, y toda esa dinámica donde la UDI no encapsuló bien el problema, ¿verdad? Porque dijo, bueno, lo arreglamos como podemos arreglarlo y esto va a pasar. Bueno, miren 2015 y cómo está la UDI hoy día. Hay un problema. Sí. Angélica Bulnes. El Quique escribió esta semana un perfil de Luis Hermosilla en el Click, porque yo creo que es una de las disputas que uno va a empezar a ver ahora, que ya se está viendo esta semana, es la discusión sobre cuál era el real grado de influencia que tenía Luis Hermosilla. O sea, tenemos por un lado diciendo a Sebastián Sichel, este es un fantoche, un charlatán, que se arroga más conexiones de las que realmente tenía, claro. Y hay otros que plantean que era una pieza clave, por lo menos en la gestión de la crisis. Toca decir, ¿qué impresión te quedaste? Yo coincido con Carlos Peña, que decir que un fanfarrón, ok, puede ser, que se da ínfulas, puede ser. A todo esto me precisan que la jactancia es una acción civil, no penal, que no existe. No una querella, una acción civil. Ya. Un abogado de la plaza que está leyendo esto. Excelente. Pero yo creo que es cierto que Luis Hermosilla manejaba redes, a veces más, a veces menos. Esto va cambiando, pasan gobiernos, entran unos, adquieren poder en algún momento ciertos operadores, consejeros, como lo llamó la Fiscalía, operadores y consejeros. Son gente que se mueve para resolver problemas, muchas veces inventan los problemas para tener la solución. Claro. Esa es típica de un asesor, consultor, inventar el problema porque él tiene la solución inmediatamente. Pero sí. Hay un caso legendario. Sí, pero si uno revisa. Claro, exactamente. Sacan. Un caso sobre bombas. De gente por supuesto. Claro, que inventaba atentados. Digamos. Claro. Oye, y sacando los casos mediáticos, Kenita Zamorano, Tonka Tomisic. Claro, él estuvo en SQM, Estuvo en SQM. ¿Quién? Hermosilla. Hermosilla, sí, pues. Y tenía tenía buenos clientes, iban por él. Abogados de la plaza muy destacados me dicen, mire, él siempre se pavoneó de más cosas de las que podía hacer, siempre como que él veía el futuro, y con gente asustada, como son la gente que va a buscar a los penalistas, que hay gente que está muy asustada y que necesita consejo. Claro, muchas veces el que le vende más influencia es el que gana la cuenta, y además gente dispuesta a gastar mucha plata. Se han escrito ríos de tinta sobre Luis Hermosilla, pero el Rafa Gumuso escribe en Exante, y una de las cosas que dice es que en un maquillaje en la televisión, Hermosilla como que se venían conociendo y le profetizó que el caso de los falsos exonerados iba a ser, como en palabras de Cristian Medeiros, la debacle total y absoluta de la clase política, pronóstico que no se cumplió. En fin, pero bueno, pero da la impresión de que la gente que tiene esa personalidad o mucha personalidad necesita ese tipo de pronósticos. No, yo a lo mejor aparezco un poco enojado ahora, pero efectivamente creo que estoy como tratando... ¿Comiste bien al desayuno? ¿Comiste bien al desayuno? Comí bastante, fíjate, bastante bien, salía a correr en la mañana, soy muy relajado, pero estoy sintonizando de alguna manera con varias de estas columnas de opinión que hablan de que aquí... que son indignantes. De que el problema acá no es que este personaje era medio payasesco, que era buena para la fiesta, que la bielorrusa o no sé, las polacas. El problema es el problema institucional, por eso que creo que no hay que salir de ese tema. Porque la frivolidad aquí es un enemigo importante. Y la jactancia y todas esas cosas está bien que vayan por su camino, pero aquí el problema es cómo esto se ha entramado, o sea, se ha visto este entramado, ¿verdad?, de corrupción institucional. De hecho, hay una entrevista también donde entrevistan al juez al ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, que dice, bueno, pero yo le mandé mis antecedentes cuando estaba postulando nomás, así como que fuera una cosa normal. O sea, si yo estoy postulando un cargo y le mando mis antecedentes a alguien y después soy elegido para el cargo, ese alguien, que en este caso es Luis Hermosilla,
va a ir a cobrar lo suyo, pues evidentemente, ¿o no? ¿Cuál es la contraprestación? ¿Cuál es la contraprestación? Precisamente iba a pasar precisemos, a ese punto. Precisemos que Luis Hermosilla no es el único que lo hace. Bueno, Como No. dijo la ministra de la Corte Suprema, si uno no llegó acá por el Espíritu Por el Santo. Espíritu Santo, tal La cual. jueza María esta es Teresa la Letelier. irradiación de lo que Ya, pero- empieza a pasar. Jean-Pierre Matus, que no da entrevistas, dice él, da una entrevista hoy día a la Leslie Ayala y Sí, ya, Carolina Batarse. Catalina Batarse. Y es bien impresionante, Coneja, ¿no? Es bien impresionante. Lo que pasa es que el caso de Jean-Pierre Matus se ha ido complicando bastante, porque en CIPER en marzo Más o menos. aparece una nota en que había intercambio de WhatsApp entre Luis Hermosilla y el ministro de la Corte Suprema. Previos a su nombramiento, precisamente como en relación a esto. Y el ministro de la Corte Suprema siempre ha sostenido que no hay intercambio. Yo estaba mirando hoy día a la mañana una conferencia de prensa que dio en la Corte Suprema en tribunales hace un mes, en que ¿Ya? decía, no hay intercambio, yo no tenía comunicación con Luis Hermosilla, no tenía intercambios de WhatsApp con él, no hay. Bueno, y esta semana en la formalización aparecieron intercambios de WhatsApp en relación a la defensa de Andrés Chadwick ¿Pero al viste momento cómo de la lo acusación precisa? constitucional. Claro, y él dice que no había intercambios de WhatsApp Relacionados con su nombramiento. relacionados con su nombramiento. Que provocaría la contraprestación que insinúa Cristian, digamos. Claro, pero Pues, hubiera algo de ese problema. sido bastante más sencillo que desde un comienzo el juez de la Corte Suprema hubiera dicho, antes en mi ejercicio privado de la profesión, yo participé de la defensa de Andrés Chadwick en su momento, Claro. y fui enlace en la solicitud de un informe que se le hizo a un penalista muy reconocido en Alemania. Eso. Y porque en el fondo en esos WhatsApp se nota que los ha publicado, sí, pero se nota que participó de la defensa de Andrés Chadwick. Él explica que algunas de estas cosas estaban cubiertas por el secreto profesional, entonces que no podía mencionarlas, que no podía comentarlas. O sea, a ver, sería como un almuerzo más caro de la historia, este sería la gestión más cara de la historia por contactar a un abogado alemán experto, 14 millones de pesos, que fue el cheque que recibió. Ya, ¿y cuál es el argumento? Puede ser que de sea el esto? precio, no Sí. sé, pero caro. No, pero lo que pasa es que da la impresión más bien que participó de la defensa, porque él decía, dice que se solicita el informe en medio de una... Pero lo que pasa es que, ¿cuál es el argumento en todo esto? Que todo esto es secreto profesional, que está protegido por secreto profesional. Ahora él era abogado, y que por eso... y que Pero no era más que abogado. el secreto ¿Qué- profesional de la causa. Sí, no, digo, pero ¿qué pecado podría haber tenido ¿Cuándo? ¿En qué momento? cuando él participa en la defensa de Andrés Chadwick? Estaba Había ejerciendo- dejado de ser abogado integrante de la Suprema. Sino Claro, era o sea, abogado no, era cualquiera. un abogado privado. Sí, pero, que no, puede- pero no era un abogado cualquiera. No, seguro, pero- Había sido ministro integrante Había de la sido, Suprema. claro, De hecho, él integrante dice, de la que, Corte. Corte. él dice que renunció y justo llegó eso, y que Milton Juiga está equivocado porque él ya había renunciado como abogado Ya, integrante. está bien, pero todo eso, o sea, ya, pudo ser, pero si hubiera transparentado que había participado, ahora, lo que el argumento va a ser que todo eso es parte del secreto profesional, que es un poco uno de los argumentos que dicen que es la razón por la que Luis Hermosilla entrega su teléfono cuando se lo van a incautar. Yo no sé si esto es cierto o no, pero uno de los argumentos que se da es que cuando no borra nada, Claro. lo entrega completo, porque consideraba que mucho de lo que estaba en ese teléfono estaba protegido por el secreto profesional. Claro. Y no ha sido lo que ha hecho la Fiscalía. No ha considerado que esas cosas están protegidas por secreto profesional. Si ahora la experiencia de otros casos, ojo con esto, que uno, la primera es de guiarse por las redes sociales, el nombre que aparece, nombre que lo funan y que está metido en las más pecaminosas operaciones, y mucha de la gente que está apareciendo pueden ser también jactancia de Hermosilla. Yo coincido con Cristian, hay que ir a lo importante. Pues si vamos nombres medio frivolonos y apareció vaya a aparecer tú, ya a esta altura hay gente que se siente mal por no estar en el teléfono de Hermosilla, por poco influyente. Está bien, pero es que es verdad eso. No cualquier persona que aparezca mencionada en el teléfono de Hermosilla, por supuesto que está vinculada No, a algo. pues, hay El que tema probarlo. hay que probarlo, pero es un problema que aparezca un ministro de la Corte diciendo que no tenía Claro, no relación, tenía vínculo, y sí la porque tenía. él dice que era en relación a su nombramiento, pero uno ve que las declaraciones de él y decía no tengo vínculo. Por eso Cristian. muchos partidos no tienen arquitectura institucional, partidos políticos, para enfrentar crisis como esta, porque el hábito era enfrentarlas recurriendo a los amigos, a los contactos, a los consejeros, a las relaciones que habían entre medio, y no un diseño institucional, ¿verdad?, de cómo enfrentar una crisis en serio, de Ahora, manera profunda. Entonces,
Vamos a ver qué es lo que pasa, pero esto tiene esquilas en todos lados. Evidentemente hay una arista política en esto, que también es una lista electoral, es una lista que puede tocar la presidencial. Está evidentemente el lado de la opinión pública, el tema de la fiscalía, y cómo empiezan a reaccionar todos, porque esto va a llegar también a la Corte Suprema. Exactamente. Y ahí es donde yo creo que hay que dividir las distintas repercusiones, Claro. por decirlo así. Porque hay unas repercusiones que son cagüineras, frivolonas, Claro. no sé qué, ya, ok. Divertidas, pero no más. Hay otras que tienen evidentes repercusiones políticas, no penales. Lo de Chadwick hasta ahora es un ejemplo perfecto porque no tiene nada penalmente reprochable aparentemente y sí tiene una implicancias políticas más o menos marracotúas. Lo de Jean-Pierre Matus también podría inscribirse en ese ámbito, pero hay otras que tienen implicancias penales evidentes. Ya tenemos un exdirector de la PDI y ahora tenemos al fiscal regional de Aysén. Un fiscal regional Que también está sometido a una involucrado en las investigación conversaciones. penal y administrativa. Claro, porque los nexos, como decía Cristian, los nexos son cuando lo pecaminoso de pedir los favores que hay que pedir el besamanos que hay que hacer para lograr las altas cumbres, involucra que inevitablemente te lo van a cobrar. Inevitablemente, si esto aquí los políticos no lo hacen por bondad, es para cobrar, para tener influencia. Yo te doy una y me debís dos. Y en este caso, claro, estuvo Palma involucrado en esto que le comentaron que se puede ir a hacer un posgrado para que Ángel Valencia fuera favorecido, etcétera, etcétera. Claro. Y ahora Palma aparece averiguando antecedentes de un narcotraficante que lo defendía un abogado del estudio Hermosilla. Que había sido el estudio Hermosilla. Había sido un estudio Hermosilla. Entonces, según él, le llamó la atención que un abogado conspicuo de un estudio conspicuo estuviera defendiendo a un narcotraficante. Eso es como la explicación. No, porque se supone que era en ese momento abogado del claro. estudio Hermosilla y como Hermosilla era abogado del Ministerio del Interior, el estudio queda inhabilitado de tomar causas como las de narcotráfico. Ya. ¿Ya? Entonces por eso le Y dice... por eso él tiene por que eso, salir. Por eso Esa lo es llama y le dice. esa es la versión dadivosa de Palma. Sí, pero me parece que es la versión buena onda. Claro, pero dicen, ¿por qué? Lo llama para decirle como, ¿por qué este abogado, si tú estás involucrado en unas causas públicas, hay un abogado de tu estudio involucrado en esta causa? Se supone que esa es la conversación o ese es el largo. Si el punto es si esa No, conversación perdona. tenía que existir o no. Es que, perdona, no parece eso. De hecho, la acusación es por violación de secreto. Eso es más que... Claro. Es más Claro, que preguntar, claro, oye, porque ¿qué hace un abogado de tu le Le oficina acá? estaría avisando lo que la Claro. acusación es porque le estaría avisando a nadie le algo. avisan, oye, estáis robando, te van a llevar preso. Aparentemente, bueno, esto salió en la Fiscalía Oriente, porque la Fiscalía Oriente es la que está viendo todas las 700.000 carillas de las que hemos hablado tantas veces, y esto finalmente se terminó trasladando al sur, Claro, a los lagos. a los lagos, que es donde está la primera investigación, que es la conversación, el pantallazo de la conversación por el doctorado si quieres un ofrecido. posgrado. Ya, esa, ya. Aparentemente el audio, que hasta donde yo sé no ha salido, debe tener la suficiente entidad como para someter a una investigación a un fiscal regional. ¿Sabes que el fiscal nacional no le puede dar una instrucción a un Claro. fiscal regional? Son No autónomos. es su superior jerárquico, son absolutamente autónomos. Acuérdate, Y además Emiliano tienen un Arias. periodo de tiempo determinado. Acuérdate Que con cómo rebeldía con Emiliano Arias cómo Abbott. se pelea con Jorge Abbott. Y Jorge Abbott no lo pudo sacar. Así de claro. Para amenazar esa autoridad, la verdad es que yo creo que el audio tiene que tener algún tipo de entidad, porque si no, Bueno, ¿cómo la te fiscalía digo? estaría haciendo el A loco. ti el digamos. fiscal, perdón, es que estoy confundida con el caso Brinks, no es que se me confunden Oye. todas las causas legales, creo, porque el fiscal te dijo que había evidencia muy contundente, pero en En el otro caso Otro Brinks punto- también. otro En el punto caso Brinks también. Sí que es indignante el tema que nos convoca, que son las facturas falsas. ¿Cómo se armó una estructura para estafar al Estado cuantiosamente cuando tú lo has dicho, yo también, uno se equivoca en una línea de impuesto interno Sí. y te caen, te llaman... O sea, cuando una persona, una empresa a la que tú le diste una boleta Claro. no informa bien, se separa tu declaración de impuestos. Entonces uno se ¿Cómo? pregunta- Entonces, ¿cómo? Uno se pregunta y sospecha cómo alguien puede fraudar así al Estado. Tanto, es que es mucha plata. Con esas cantidades. Y por digamos. mucho tiempo. Por mucho pareciera, tiempo. Sí. Bueno, O sea, ahí una entra- bicicleta que funcionó varios Claro. años. Y ahí entramos a otro terreno institucional. Porque ¿Qué ahora, es? ahora nos metemos a impuestos internos, que nos habíamos hablado, que es la Claro. corrupción y el cohecho en impuestos internos. Entonces, esta cuestión es totalmente radioactiva. Te fijas, bueno, hasta ahora habíamos hablado de varias aristas, pero no de los impuestos internos. Y aquí, de nuevo, tenemos otro Sí, tema. pero tenemos dos funcionarios públicos con detención No, domiciliaria en exactamente, este sí, lo Y que en están Penta haciendo- también. Exactamente. También había gente impuesto interno en Penta. Oye, Entonces impuestos internos. tienes impuestos internos, eventualmente la tesorería por el otro funcionario, tienes a la Corte Suprema, tienes al Ministerio Público, tienes a la política, o sea, Y tiene al Poder Judicial, Claro, la Corte Suprema, la Corte eventualmente Suprema, también entonces- le va a llegar.
Ya. Y faltan, pero hay una cosa faltan contra- 600.000 carillas. Y tienes a la sociedad y a la opinión pública Indignada. e impactada. Ya, pero una cosa en relación a las nos vamos al instituciones, corte. como más de fondo, es, mientras tanto, todo esto, buena parte tiene que ver la dimensión política como judicial con los nombramientos. Y mientras tanto, el proyecto de notario, ¿cuántos años lleva tratando de avanzar? Tenemos a la vista que esto las nominaciones hay que cambiar, la Corte Suprema lo pide, las distintas instituciones lo piden, pero ahí están los notarios. Y es una parte relevante de cómo este tinglado se Obvio, armó. por Estamos con supuesto. Angélica Bulnes, con Quique Mujica y con Cristian Valdivieso. Estamos en la mesa de análisis de esta mañana de Mesa Central que hacemos junto a Tele 13 Radio en todas nuestras. Murió el carabinero que fue baleado anoche en las afueras del Teatro Caupolicán. Lo atendieron en la asistencia pública, pero no sobrevivió al ataque. Una cuestión muy grave y que vuelve a poner el foco. Además, pasó lo de Bajos de Mena, siguió pasando lo de La Pintana. Hay un problema con la seguridad y fue otro de los temas de la semana, Cristian. Un problema que viene de hace rato, que terrible lo que cuenta Iván, que un drama, llevamos varios muertos en los últimos meses. ¿sí? Impresionante. Es un tema que acompañó a este gobierno, porque este gobierno se hizo cargo del país después de la pandemia. Durante la pandemia se incubaron muchas cosas y le tocó asumirle un gobierno que no venía preparado para esto. Y se ha tenido que ir preparando en el camino para el tema de la seguridad. Y la seguridad ha acompañado a este gobierno por todo su periodo y lo va a seguir acompañando hasta el final de su periodo como tema principal y fundamental para la ciudadanía. Y por eso creo yo que de alguna manera el gobierno se equivocó con su tesis o con su relato de la normalización. Por eso yo escribí el fin de semana una columna, porque la normalización suponía que el gobierno había logrado tener el control de los dos temas que eran centrales para el país y para la ciudadanía, que tenían que ver con la seguridad y con la economía. Pero resulta que la seguridad, pensar de que se había normalizado o que íbamos a bajar los índices de homicidio, de delincuencia, porque habían bajado un puntito, 2 puntitos en ese minuto, era bien ingenuo, porque esto es un problema y una crisis de largo aliento y por lo tanto el gobierno, jugando la tesis de la normalización, así como que había habido un antes y había un después y que se podía pasar página para meterse en otras reformas, Claro, tratando de introducir ese creo relato, que se equivocó, digamos. y es un relato que hoy día Suena vacío. se diluyó por completo, porque lo que quiere la gente efectivamente es ver al gobierno arriba del problema de la seguridad y particularmente y posiblemente también, no solo en lo concreto sino que en lo simbólico, al presidente de la República. Claro, y eso probablemente es lo que le haya dado más entidad a lo de Paulina Bodanovich, que dijo, Exacto. lo expresó diciendo, estamos cansados de las reuniones. Bueno, claro, justamente eso fue como el dedo que puso en la llaga la senadora Paulina Bodanovich, que después trató de explicar que por supuesto que el presidente ha estado a cargo, pero Como toda la semana explicando. pero generó una cuña con eso, porque interpretó, yo creo que una sensación justa o injusta, no, si es difícil lidiar con el problema de la seguridad, sin nadie pone en duda eso, pero interpretó esta cosa como Fast Track 1, Fast Track 2, bueno, pero ¿cuántos fueron esta semana cuántos En asesinatos? total de la semana como 18. Claro. 18 homicidios en la región metropolitana. ¿Esta semana? Esta semana. Contando toda la semana, contando desde, Claro. desde el Desde- fin de semana anterior. Sí, a mí Una locura. lo que me pasa es que esto está desmadrado y no se va a solucionar. Eso es lo que creo yo, por lo reporteado, no porque crean eso del Espíritu Santo, sino que llegó para instalarse un muy buen negocio el crimen organizado. Hay un cambio de paradigma en todo el mundo respecto del crimen organizado, o sea, como la transnacional ahora es el objetivo. Chile está al lado de 3 países productores de cocaína. Los puertos chilenos Tiene son puerto, laxos en claro. la salida. Hoy día le preguntan a un gerente del puerto y dice, la verdad que el control del puerto es de las autoridades, no nuestro. Por el famoso Claro, porque escáner, ellos son concesionarios, son los de San Antonio. que es uno de los puertos donde más cocaína sale en el mundo. Entonces, todo eso hace que yo sí le doy el beneficio a este gobierno y al que venga, que están aprendiendo de algo que no teníamos idea. Así es. O sea, eso es, no se puede decir, oye, está todo hecho. No, la verdad que aquí, por Claro, ejemplo... haz lo mismo que Alemania y te va a ir bien. No se sabe. No, eso. por ejemplo, está el tema de las cárceles. Las cárceles hasta poco era un confín de delincuentes donde qué bueno que estuvieran encerrados porque están ahí y no les demos plata, ni un peso más, porque es gente que hizo mal, entonces que se pudre. Claro, ya no salen caros, así que Ya. no. Dicho claro, esto, esa era la mirada. Claro, ahora lo que hace el gobierno, y esto me lo comentó Carolina Toá en una entrevista en Radio 13C el jueves, me dice, viene un nuevo plan que va a anunciar el ministro Cordero luego. Lo que yo sé es que no va a ser una cárcel, no sé cuántas, pero van a ser varias cárceles. Cárceles, como se llaman, inteligentes, o sea, con segregación, los más malos acá, los que van entrando acá, los preventivos acá, porque lo que ha ocurrido ahora, que la cárcel se transformó en un
negocio increíble. Mira, me dan un dato, Pablo Ceballos, autor de Un virus entre sombras, un libro del crimen organizado que está muy actualizado, de lo poco actualizado. Sí, es bien notable. Una dosis de droga puede costar en la cárcel 3 y 10 veces más que afuera del recinto penitenciario. Lo mismo los cargadores, los celulares, te arriendan espacios. Todo eso cuesta carísimo adentro de la cárcel y es un negocio en sí mismo. O sea, un negocio en sí mismo de millones de dólares. O sea, querés dormir tranquilo, tenés que pagar 250 lucas. Y que tu familia duerma tranquila también. Exacto. Entonces, si no se controlan las cárceles, porque lo que están haciendo, antes se decía la Universidad del Delito, no. Hoy día las cárceles son las fabricantes de maldad. Desde ahí se dirige lo que pasa afuera. Cada preso a Chile le cuesta $1 millón, cada preso. Y les doy un ejemplo que me lo dan desde el Ministerio de Justicia. Se inaugura una cárcel ahora, Laguna Talca. ¿Saben cuánto se demoró en 14 años. ¿Esa que 17. 17 años. 17 años. Rápido no fue. ¿Cuál es el plan con respecto a las cárceles? No, el plan son más cárceles. Si el punto, no solo la cárcel, la nueva cárcel de alta seguridad. Claro, la que está en disputa. Que está en disputa, el exacto. punto es que me dicen la autoridad de gobierno que van a discutir esto en sesiones secretas. Hoy más cárceles, todo perfecto. ¿Y dónde está la cárcel? En Rancagua. Ah, no, pues parlamentario. No, a ver, paren. En mi cárcel no. 70%. Mira, 81 recintos penales en Chile, el 70 está en zona urbana. Esto que no está en zona urbana es mentira. Y tengo la idea que la intención del gobierno, por cierto, es negociar con los parlamentarios alcaldes, pero es decir, la cárcel va a estar ahí y ahí va a estar. Pero se acuerda de que en el caso de Santiago logró unir a todo el espectro cuando fue la alcaldesa de Gassi Hasler, desde los republicanos es que hasta eso antes de la elección municipal no había vuelta. O sea, sí, pero ir así Hasler no puede condicionar un desastre como el que está pasando en Chile. Pero encontró es apoyo. Un desastre. Yo me voy a sumar a la indignación de Cristian Valdivieso, porque mira, el gobierno anunció la cárcel de alta seguridad, la nueva, en el medio de otra crisis, cuando fueron los 8 homicidios un fin de semana. Un fin de semana largo. Claro, un fin de semana largo, ¿se acuerdan? Eso fue cuando fue un lunes. ¿Ya? Y llegó y apareció en la moneda y era un anuncio que estaba guardado, y lo sacaron de debajo de la manga y se puso como eso. Aparentemente era parte de un plan mayor, porque lo que dice el Quique es que Justicia, el ministro Cordero, va a hacer anunciar un plan con más cárceles. Pero la clave de eso era que iba a haber una ley que permitiera un fast track para las aprobaciones del asunto. Exacto. Se empezó a enredar el tema, como dice la coneja, del lugar, el de la Comuna de Santiago, y no sé qué, se unieron todos. Y el famoso proyecto que iba a entrar la semana siguiente al anuncio todavía no existe. No, están negociando. No existe. Y el gobierno, cuando anunció la cárcel, la ministra Camila Vallejo dijo aquí que se esperaba empezar a construir en enero del 2025. Sin ese proyecto, no sé cómo lo van a hacer. Si los parlamentarios, entonces, disculpa, pero también hay uno le encuentra razón a Paulina Bodanovich. O sea, pero si los paremos la reunión y hagamos la si los parlamentarios no toman conciencia del desastre que estamos viviendo, esto se van por cada vez más. No toman conciencia. Si esto es lo más, el crimen organizado es la principal amenaza al Estado chileno hoy por hoy, lejos. O sea, y tú dices que ese proyecto no está presentado por el gobierno porque se entrampó en la discusión política. No, claro, porque hay que pasar por todos los parlamentarios, pero no sea en su zona, todos quieren que sea en otra zona. Nadie quiere tener una cárcel al lado. No, ¿sí? Bueno, obvio. Nadie quiere una cárcel al lado. Nadie quiere pagar ningún costo, vienen las elecciones, podemos afectar las elecciones de la municipalidad. Pero los vamos 18, de nuevo al tema. Te puedo decir que los 18 asesinatos que hay ahora, la mitad debe estar fraguados desde la cárcel. Si siguen pensando que la cárcel es un lugar donde estar escondidos los patos malos, no. La cárcel hoy día es el principal cerebro de la delincuencia. Cristian Valdés. Sí, yo recomendaría ver una serie que se llama El Marginal, una serie argentina que retrata muy bien el fenómeno carcerario. Claro, está narrada en código algo de humor, si se quiere, o con cierta ironía, pero lo que hay ahí de fondo describe muy bien el negocio que señalaba Quique. Lo otro es, yo creo que efectivamente Paulina Bodanovich dijo algo, no sé si la traicionó el inconsciente, después se arrepintió porque la llamaron al orden, pero lo que yo creo que ella quería decir es que aquí no hay una normalización, todavía no hemos llegado a una nueva normalidad y lo que quiere el país es ver al presidente involucrado y lo que ella, creo yo, intentaba poner como tema es que ¿de qué sirve que el presidente sostenga un capital político del 35% si finalmente el socialismo democrático está pagando todos los costos y la ministra Carolina Toá pareciera ser que es la única responsable del tema de seguridad en el país y ella no crece nada en las encuestas? Entonces, creo yo que ella estaba llorando o alegando o reclamando por el impacto que esto tiene en el mundo del socialismo democrático, ¿verdad? Que hoy día pareciera ser que son los responsables únicos de los temas de seguridad y el presidente, si bien le da la importancia, le da la entidad, lo que quiera, pero está medio desconectado de este tema, ¿verdad? Y lo ha
puesto en Carolina Toá y en Manuel Monsalve. Y en el otro, o sea, Carolina Toá, los dos subsecretarios, el ministro de Justicia, son todos los socialismo democrático. Lo último que hablamos del Partido Comunista. Que Comunista. Paulino Bodanovich también estaba tratando de empujar un proyecto que le da más atribuciones al presidente para coordinar los temas, una reforma constitucional, un proyecto que empujado José Antonio Gómez, ministro de Justicia. Eso es también lo que estaba tratando de decir. Tenemos que avanzar en esa línea, darle más atribuciones al presidente. Pero, bueno, ya veremos qué pasa. También veremos lo que pasa con el Partido Comunista. Hay una actividad, hoy el Partido Comunista presenta a sus candidatos a la municipal, porque la campaña empieza el miércoles. Y se espera que en esa reunión el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, informe de las conclusiones de la Comisión Política de ayer, que se entiende, todo el mundo supone, se dedicó a analizar el tema de Venezuela después de que el presidente de alguna manera cruzara una línea esta semana diciendo que se trata de una dictadura que hace fraudes, básicamente. Así que estamos atentos a eso, pero es un problema para el gobierno, es un problema político para el gobierno en el medio de una crisis como la de la seguridad, Quique. Sí, nunca alguien que no quiso decir dijo tanto, como el Partido Comunista. Este silencio es apabullador respecto del debate. Quiero citar una entrevista ayer en la revista El Sábado de Estela Cabeza, de Manuel, digo lo que se me antoja, Riesco, el militante del Partido Comunista. El destacado economista del Partido Esto debe ser por su prosapia, que dice, bueno, yo digo lo que se me antoja, y que no va en relación a lo que está debatiendo. Dice, si usted me pregunta por Maduro, yo le pregunto, ¿a los yanquis les gusta Maduro? No. Entonces Maduro está bien para mi lado. Esa es la conclusión. Bueno, con el Riesgo también apoya al talibán, digamos. Apoyar a los talibanes, pues está en contra para un partido que se considera feminista y diverso en términos de diversidad sexual, apoyar a los talibanes, pero solo puede estar entonces... Es una mentalidad de guerra fría. Guerra fría, me imagino práctica. Y lo cito a él, porque quizás tenga poco poder, pero representa una línea del Partido Comunista que dice Maduro contra los yanquis, hay que apoyar a Maduro por lo que fuere, y otro grupo que se... está proyectándose a mí, toda la entrevista me dijo que ella creía que se está armando una síntesis, que esta palabra moda, esta la síntesis ahora, tan marxista, la síntesis entre los jóvenes del Frente Amplio y el socialismo democrático, y que esa de izquierda es totalmente distinta a otras izquierdas que ha habido en Chile y que incluso hay en el mundo, y que en el mundo están mirando esta... Porque Boric tomó una posición contra la dictadura de Maduro. Entonces... ¿el PC va a entrar en esa dinámica o no? El PC que no puede definir algo de Maduro. Por eso es importante lo que va a pasar hoy día. Lo que no dio a entender Lautaro Carmona es que no se ha puesto de acuerdo con respecto a la posición. Muy bien dicho, porque no se entiende poco. Claro, en la semana dijo que tenían que ponerse de acuerdo. Entonces ayer no tenemos opinión hasta que tengamos opinión. Exacto. Y citó una comisión política como extraordinaria, que era ayer en la tarde, muy sigilosamente, porque empezó como a las 3 de la tarde y estaban todos los periodistas tratando de ver, no solo como qué iban a decir, sino que dónde era. ¿Dónde era? Y no había caso que dijeran, era donde hacen el caldillo congrio, en La Reina, en la casa de los Michoacán. Eso. La casa de Michoacán. Pero, y después terminó esto como en la tarde. Y tampoco hubo declaraciones. Nada, no. Entonces, por eso estamos a la espera. Se espera que lo que pase hoy. Cristian, ¿cómo ves ese? ¿Tú ves posible esa síntesis de la nueva izquierda? Yo creo que la nueva izquierda. Ahí algo se está buscando, una suerte de convergencia. Y volvemos a la reflexión que hemos tenido varias veces acá. ¿Qué va a pasar con Camila Vallejo en este nuevo escenario? ¿Va a cruzar la línea? ¿Qué va a pasar con Carol Cariola? ¿Va a cruzar la línea para poder ser parte de la nueva izquierda o se va a quedar...? Está en el baby boom. Exactamente. Pero además, ya han cruzado una línea, me parece. Pero estando dentro del PC no es lo mismo que salirse del PC. Y no, claro. ¿Tú te refieres a eso? A eso, sí, sin duda. ¿Cambia en el PC? Pero es que el PC está en eso, está en su proceso eleccionario, que es largo, y está en eso, está viendo para dónde va a ir. Está bien, pero el Partido Comunista chileno hoy día tiene el derecho, si quiere, a estar por razones ideológicas, políticas o económicas con el régimen de Maduro. Lo que es incompatible es que siga siendo parte de un gobierno que habla de que el régimen de Maduro es una dictadura. Entonces, la pregunta es cuál va a ser la decisión del Partido Comunista, porque esto se complica a propósito de, creo yo, la salida o la declaración de la expresidenta Bachelet de no ser candidata. ¿Por qué creo que se complica de alguna manera? Porque quien lograba, de alguna manera, tender un puente y acoger al Partido Comunista prácticamente sin exigirle demasiado y también ser parte del socialismo democrático era Bachelet. Claro. Si Bachelet se retira, yo veo muy difícil que candidaturas posibles del socialismo democrático, digamos que la exconcertación, no sé, sea Carolina Toá, sea Claudio Rego, sea Elizalde, no sé, la misma Paulina Bodanovich, estén de acuerdo en hacer
una alianza con este Partido Comunista con el que está. Y por lo tanto eso divide aguas dentro de la izquierda y nos podría llevar a una primaria, que a mí me parece sería lo razonable, donde hubiera una primaria del socialismo democrático y una primaria del Frente Amplio con el Partido Comunista. Primarias separadas. ¿Cómo fue? Exactamente, pero así ya fue. pasó, Pero bien hecha la del socialismo Pero bien democrático hecha la del esta vez. socialismo democrático si es que efectivamente quieren tener una identidad o una entidad. Pero eso ya pasó y ahora están gobernando juntos, con tensiones, con dificultades, pero la política al final es tan pragmática cuando se Pero necesitan estuvo más o votos. menos la primaria de la otra vez, la del socialismo acuerdan? democrático. Fue más o menos Fue- fulera. De hecho, no fue legal. De hecho, Claro, no era legal, no fue era primaria. convencional. Ya, Sí, pero pasó. Le ¿Qué Mujica? entendía que era algo más que una alianza para gobernar, una alianza para el futuro, que es una síntesis. La nueva izquierda del siglo XXI. La nueva izquierda del siglo XXI, y eso no es que juntémonos para gobernar. Sí, ya en un momento hay que tener definiciones respecto al PC y hoy día va a ser muy claro si el PC quiere mantenerse en la línea de los viejos o de los jóvenes. Y no necesariamente los jóvenes tienen que irse del PC, en algún momento los viejos tendrán que irse también. Y hay un espacio político en esa izquierda, pero que es distinta a la que al menos el presidente Boric está diciendo que quiere empujar para el futuro de su coalición. El PC tendría que volver a aliarse con Eduardo Artés, si es que alguna vez pudo aliarse. No, es que Yo creo que Eduardo Artés no vomita le gusta, antes. pues. No, pues. No, lo encuentra amarillo. Bueno, ¿Qué pero ahí, piensa usted de pero Venezuela? ahí No, hay Pero si un- fue observador Eduardo Artés. fue observador. Fue observador. Y él cree que fueron elecciones absolutamente limpias. ahí hay un eje importante que está China, Rusia, Venezuela, o sea, no es algo que no exista en el mundo. Hay Ni plata, que, o sea, Venezuela no está ni que no tenga sola un en esa. espacio. La nueva ¿verdad? realidad multipolar. Exactamente. Bueno, así es la Hay cosa. platita ahí. ¿Hay platita? Sí, harto. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Quique Mujica, Angélica Bulnes, Cristian Valdivieso, nuestra mesa de análisis esta mañana. Muchísimas gracias por compartir esta parte del domingo. Gracias. Muchas Acá, gracias, programa. buenas noches. Hasta ahora con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Alcalde, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. No, gracias a ustedes por la invitación y déjame comenzar, Iván, un segundito, dándole las condolencias a la familia del sargento segundo, don Rodrigo Puga, que fue asesinado ayer allá afuera del Caupolicán, y obviamente a toda la institución de Carabineros, que nuevamente tiene que lamentar la pérdida de uno de los integrantes de su fila. No, una tragedia. Sumémosle a eso lo que pasó en su propia comuna, en Bajos de Mena. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Mira, lo que ocurrió es un enfrentamiento entre bandas que yo ya había informado el 21 de marzo de este año, y por eso me preocupa, porque después de 6 meses no ha habido una acción contundente para ir a sacarle el armamento a esas bandas. Y recordemos que incluso en ese mismo pasaje donde fue la balacera hace 2 días atrás, es donde mataron a un niño de 8 años, hace 1 mes y medio atrás. O sea, tendría que haber habido preocupación por ese sector, digamos. En el stop, Usted denunció que existían esas bandas. yo denuncié, mira, hubo un stop el 24-25 de marzo, en el que, estando presente gente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio Público, Carabineros, Gobierno, indiqué claramente que teníamos un serio problema en Valenzuela Llanos, que es el pasaje que está frente al consultorio, y que había bandas peleándose lamentablemente la zona, y había incluso información de en dónde guardaban armamento. Entonces, lo que a mí me parece aquí lamentable es que una vez más el Estado llega tarde y tienen que estar esperando que pasen situaciones catastróficas como la que acaba de pasar, que incluso puso en riesgo a gente inocente. Tuviste que el día de ayer quisieron ir a rematar al delincuente herido que estaba en el Sotero del Río. El Sotero del Río. Explique bien lo que pasó porque fue bien confuso. ¿Qué es lo que pasó ahí? O sea, en concreto lo que pasó es que quisieron ir a tomarse venganza con el delincuente que estaba herido y que no habían logrado asesinar, Claro, que está internado en el Sotero del Río. que estaba internado en el Sótero, y se generó un caos enorme, un miedo terrible entre los funcionarios del Sótero del Río, que a mí me sorprende, lamentablemente, esta crisis de seguridad, cómo la autoridad central no ha tomado las medidas necesarias para frenarla de una vez por todas. Por ejemplo, mira, en el CEFAM Carol Boitila, el día que fue la balacera, 1 hora después ya teníamos la renuncia de médicos. Es decir, se va a ver traumatizada la atención de salud, que es tan necesaria, la atención de salud pública para tantos vecinos y vecinas. Y en ese Bueno, algo minuto, parecido está pasando en el Pino, en San Bernardo, en el hospital. y te va a pasar en el Sótero del Río. Porque no es posible que el Estado no le esté garantizando a la gente su seguridad y la gente no puede ejercer sus derechos. Pero La ayer- gente se esconde temprano en la casa, la gente tiene miedo de volver tarde. No, po. Ahora va a tener miedo de ir al hospital. Ayer entraron armados entonces al hospital, porque Carabineros después llegó, revisó y dijo que no había nadie armado. Bueno, el reporte de las personas que estaban presentes es que había personas armadas que habían ingresado y que obviamente, como el hospital es tan grande, no supieron dónde llegar a rematar al delincuente que estaba herido. Pero aquí lo que necesitamos es, de una vez por todas, que se dejen de hacer medidas efectistas y hagan medidas efectivas.
que cambien esta situación. No podemos seguir con un sistema garantista que lo único que ha hecho es darle impunidad a esos delincuentes que se sienten libres de andar en la calle con armamento, disparando a mansalva, y la gente escondida. El día que yo estaba en el consultorio, los mismos vecinos, te puedo mostrar los chats, me decían, estamos con miedo, no nos atrevemos a salir, gracias alcalde por defendernos. Ahora, en un sentido resulta impensable tener que poner carabineros afuera de los hospitales también, pues. O sea, por eso, no puede ser, digamos. Por eso hay que salir de todas estas medidas que son más bien cosméticas, de que si el enjambre, la abejita y todas las cosas, ¿ya? Hoy día... ¿A usted eso le parece cosmético? Es muy cosmético porque por lo son siguiente. patrullajes, sirven para detener gente también. Mira, es que... No, pero todos los que están en la casa saben perfectamente que si tú pones Waze, te dice en dónde están haciendo carabineros un control, ¿ya? Por lo tanto, lo que hay que hacer es allanamientos masivos. Todos los vecinos saben dónde tiran fuegos artificiales. Todos los vecinos saben dónde hay balaceras, ¿ya? Todos los vecinos saben dónde hay situaciones de inseguridad. Entonces, ¿cómo es posible que con fuerza, con decisión, con valentía, sin miedo, y eso se lo digo al presidente de la República, lidere una política en la que se hagan allanamientos masivos y se le vaya a quitar el armamento a todas estas bandas criminales que lamentablemente tienen encerrada a la gente? Porque la gente hoy día se ha tenido que autoimponer un toque de queda. ¿Y a usted le parece razonable en un Estado de Derecho donde la gente se supone que... O sea, le han robado la libertad a la gente? No, pues la gente decente es la que pierde la libertad. Ahora, esos allanamientos masivos pueden ser una masacre. Estamos claros. ¿Masacre de quién? De delincuentes que pueden contestarle a la fuerza policial. Pues. Por eso mismo tienes que darle... Armados. Mira, es que es muy importante lo que estás diciendo, ¿ya? Y a la vez te demuestra la falencia que tiene nuestro Estado. A ver. Porque cuando tú dices enfrentarse con el delincuente puede significar una masacre, ¿ya? Resulta que los ciudadanos de a pie, honestos, trabajadores, se enfrentan a esta masacre todos los días y resulta que nadie se pone en el lugar de ellos. Yo estoy hablando por esa gente que hoy día está escondida en Arica, ¿ya? En Concepción, en Puente Alto, en Santiago Centro y en otras comunas. Aquí lo que necesitamos es darle el apoyo a las fuerzas policiales. Incluso es más, estaba mirando que hace 5 años atrás, cuando fue el quíntuple homicidio en Puente Alto, recuerdo que dije claramente, y después lo he repetido durante todos estos años, que no puede ser que haya gente que se queda cómoda, ¿ya? Placenteramente diciendo, se matan entre ellos. Señores, estas bandas criminales no solo se matan entre ellos, están matando a nuestra juventud, a nuestros niños, a nuestras niñas, le están robando sus proyectos de futuro. A propósito de medidas efectivas y no efectistas, hay un colegio, que salió una nota en Tele 13 esta semana, el colegio Sentilén, que está en el límite, entre la Pintana, está en la Pintana. Mire, así partimos, está en la Pintana, está súper cerca del límite como un Puente Alto. En el colegio se quejan, llaman a los carabineros de una comuna y les dicen que tienen que llamar a los carabineros de otra comuna. Llaman a la municipalidad de La Pintana y les dicen que tienen que hablar con la municipalidad de Puente Alto, que está más cerca. No se puede poner, independientemente de que esté en el territorio comunal de La Pintana, no se pueden poner de acuerdo los dos municipios para hacer algo, porque los niños ahí tienen una especie como de plan Daisy por las balaceras, que pasan todas las semanas. Mira, yo incluso te quiero recordar que hay incluso jardines infantiles que han tenido que ser blindados en Chile, en distintas poblaciones, en distintas partes del país. Y esto no se trata de que los municipios se pongan de acuerdo. Hay que hacerle entender a las personas en la casa que quienes manejan las políticas de seguridad y desde la Constitución hasta las leyes deben coordinar la acción de las policías es el gobierno central, el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Interior. Entonces, está bien ya que el gobierno termine siempre exculpándose diciendo los municipios. Ahora, eso no es así. Los municipios colaboran en mejorar iluminación, mejorar los espacios públicos y también tener políticas de prevención. Por ejemplo, en los colegios tenemos extensión horaria para que los niños en los horarios que los papás trabajan no queden a merced de que alguien los tiente con entrar en la carrera criminal, por ejemplo, para ser soldados del NAR. Y los mantienen en el colegio. Ahora, en particular, en la nota que dimos nosotros esta semana, son los del propio colegio los que se quejan de los municipios. No es el gobierno el que les está echando la culpa. ¿Los municipios no tienen nada que hacer en una situación como en el colegio Sentilén? Por cierto, mira, insistir en lo siguiente. La instancia en la que los municipios participamos, junto al gobierno, Ministerio Público, Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros, PDI, es el STOP, el Sistema Táctico Operativo Policial, que todos los meses tenemos una reunión. ¿Ya? Dicho sea de paso, a las reuniones que ha asistido un 100%. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, hemos entregado información, como la del enfrentamiento de las bandas que acaba de cobrar 2 vidas y probablemente una tercera de un delincuente que está gravemente herido, y además ha hecho que se atemoricen los funcionarios que prestan servicios en un consultorio de Puente Alto y también en el Sotero del Río.
Ahí estamos dando la información, estamos colaborando. 6 meses, el sistema no hizo absolutamente nada para ir a capturar esos delincuentes y sacarle las armas. Claro, y resulta que más encima mataron a un niño de 8 años. Entonces, aquí lo que te quiero decir es, necesitamos mano dura, necesitamos que el presidente asuma el liderazgo como jefe de Estado. Esto no es como jefe de gobierno, esto es como jefe de Estado, porque todas las instituciones estatales, y incluso le pongo un pelo más a la sopa, en esta crisis de seguridad, yo soy de los que cree que efectivamente también debemos de buscar y perseguir cualquier vínculo de las autoridades con el crimen organizado, con la corrupción, etc. Y vienen peleando hace años de abrir o no el secreto bancario. Por supuesto que todas las autoridades públicas que ganan un sueldo pagado con los impuestos de todos los chilenos debieran de tener abiertas sus cuentas. No tendría que tener secreto bancario. Por supuesto, debiera ser... O más bien, la unidad de análisis financiero debería tener acceso libre para detectar transacciones, porque hoy día este crimen organizado, primero, ¿no es cierto?, quiere imponerse por el miedo, pero también se va a querer imponer por la corrupción. ¿Y usted tiene datos de que hay algo que la unidad de análisis financiero pudiera encontrar ahí? O sea, me sorprende... ¿En las cuentas de funcionarios públicos? Bueno, me sorprende cómo los funcionarios públicos y algunas autoridades, sobre todo el Congreso, se niegan sistemáticamente a que les abran las cuentas corrientes. Por algo será, me imagino. Hay una discusión. Ahora, esa discusión en particular es de su sector, de donde ha salido la oposición. Bueno, por eso estoy siendo drástico y muy claro en indicar que a pesar de que algunas personas de mi sector se opongan a esa decisión, yo creo que hay que comenzar con las autoridades públicas y también, obviamente, por ejemplo, las policiales que tienen que perseguir al narco, que tienen que perseguir el crimen organizado. Ya, dicho eso, la gente del Colegio Sentilén tiene que esperar que el gobierno le arregle el problema de las balaceras que atemorizan. Hay niños que no quieren ir al colegio por las balaceras. Tú sabes que los funcionarios municipales, lamentablemente, no tienen ni siquiera la atribución de pedirle el carnet de identidad a una persona. Los funcionarios de seguridad del claro, municipio. No, es que ni siquiera existe realmente la figura y no existe un paraguas municipal legal que les brinde la certeza jurídica para actuar. Entonces, ¿quién se tiene que ir a enfrentar o ir a capturar a un delincuente que tiene armas de fuego? No, la policía. La policía, porque si no, si lo que vas a hacer es radicar esa acción en los funcionarios municipales, ¿qué? ¿Vas a estar llamando a crear policías municipales? Todos sabemos que la policía municipal no es la solución a esto, porque eso es un dato de la causa de lo que ha sucedido en el mundo. Aquí lo que hay que hacer es darle atribuciones a la policía, incluso es más, alguna vez hablamos y planteé desde la Asociación Chilena de Municipalidades que debíamos crear una suerte de DEA chilena, y hoy día es evidente que necesitamos tener una unidad que administre... El control de drogas. Que administre PDI, carabineros y que de verdad, con mucha firmeza, persigan a estas bandas. Porque cuando, por ejemplo, tú te juntas con la Brigada de Homicidios o te juntas por otro lado con la de Narcóticos, te dicen, no, es que nosotros no compartimos cierta información. Por favor, con el crimen organizado, como lo tenemos hoy día instalado en nuestro país, lo que más necesitamos es que se coordinen y compartan información. Oiga, ¿cómo va a afectar todo esto a los resultados de octubre de la elección? Mira, yo creo que es evidente que incluso salió un estudio del PNUD de las Naciones Unidas hace un par de semanas atrás, exacto, que indicaba que la gente quiere cambios profundos en nuestro país, pero que se hagan de manera gradual y seria, ¿ya?, para no generar desestabilización, y a la vez está la gente en general culpando a la élite política y empresarial de que no se producen estos cambios, ¿ya? Entonces, yo le hago un llamado a todos los que son candidatos, ¿ya?, y también a las autoridades que tienen decisión en el Congreso y en el Gobierno, a ponerse las pilas, porque resulta que la gente entiende que es necesario hacer cambios profundos en nuestro país, y estamos hablando del tema seguridad. Pero y en el tema seguridad, la élite no los está haciendo, esos cambios. Pero ¿a ti te parece que se están haciendo los cambios cuando hay debates que duran 15 años en el Congreso y que las leyes no salen? Y tienes gente de distintos sectores políticos que no entienden que aquí tiene... Mira, esta semana estuvo aquí el magistrado Giovanni Tartaglia, italiano, que está a cargo de enfrentar el crimen organizado en la Unión Europea, y presentaba toda la experiencia italiana. Lo primero que decía es, tiene que existir consenso de parte de las autoridades de todos los colores políticos. ¿Qué planteé cuando era presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades hace 4 años atrás? Hagamos un cónclave de todas las instituciones, pongámonos de acuerdo, generemos ese consenso. Pasaron 4 años y todavía no se hace ni la reunión. Entonces, este es el llamado al presidente de la República, de nuevo, como jefe de Estado, para que tome las decisiones necesarias para hacer y construir ese consenso que tanto se necesita en nuestro país para enfrentar esta delincuencia que tiene de rodillas a la gente honesta y trabajadora. Alcalde Codina, usted dice, le hago un llamado a todos los candidatos. La pregunta es si la candidata Carla Rubilar le va a contestar el llamado. Sí, la Carlita. Mira, yo aprovecho de mandarle un abrazo gigante, también decirle a la gente de la comuna
que cuando ella me contó que lamentablemente le habían diagnosticado una metástasis de un cáncer a su papá, eso le generó un choque emocional profundo y producto de esa situación obviamente ella estuvo unos días fuera. Lo que yo entendí, creo que uno también tiene que sensibilizarse, aunque la gente cree en la casa que la política es sin llorar, yo sí creo que muchas veces la política se llora y se llora por dentro. Así que me puse en sus zapatos y nos juntamos y avanzamos para adelante, señores. Se arregló Sí, sí, porque entiendo que ahí hay un dolor profundo, familiar, honesto, genuino, y uno obviamente tiene que solidarizar con ella. Usted se alcanzó a enojar harto, le dio una entrevista a La Tercera por esto. Bueno, pero estas son cosas, la gente entenderá en la casa que evidentemente uno también tiene que responder porque uno es líder de una comuna gigante, la comuna más poblada del país, y uno tiene que poner los temas arriba de la mesa y que la ciudadanía se vaya enterando. En esa entrevista usted deslizó, sugirió que Carla Rubilar le había pedido que contratara gente en el municipio y que usted se había negado y que ese era el origen de la No, yo no hice esa afirmación. No, le digo que sugirió. Ya, pero que es una interpretación suya. Lo único que le puedo decir claramente es que ella trabajó conmigo. Yo no soy tan inteligente, yo interpreté una cosa bien básica. Mire, pero déjeme explicarle algo, que una de las cosas que a mí me gustó, que cuando ella terminó de ser ministra de Desarrollo Social, con la experiencia que tenía, con todas las ofertas laborales, accedió a venir a trabajar conmigo en gabinete, trabajó 2 años a mi lado en la comuna, conoce de cerca los dramas, los dolores, las preocupaciones de las puentealtinas y los puentealtinos, y por eso desde el inicio de todo esto, ¿no es cierto?, de esta campaña que la acaban de, después de la primaria, nombrar como candidata, hasta la elección de octubre, es mi única candidata y yo la voy a apoyar contra viento y marea porque creo que es la mejor persona para dirigir el destino de Puente Alto en los próximos años. Hay una cosa con Puente Alto que es curiosa. Carla Rubilar es su candidata y el senador Osandón, con quien usted no tiene la mejor relación últimamente, también de alguna manera se convierte como en un gran elector, baja a su hijo, ahora bajó a su sobrino, o convencieron al sobrino de que bajara la candidatura. Es como si fuera a propósito de élites, ya que estábamos hablando de eso, es como si fuera un territorio como gobernado por usted, por el senador Sandón, en fin, es raro lo de Puente Alto. O sea, lo que tenga que preguntarle usted al senador, pregúnteselo a él cuando lo invite. Yo al menos he actuado en consecuencia. Yo soy una persona que fui funcionario en la municipalidad 8 años, después fui 4 años concejal, primera mayoría histórica en la comuna, después el 80% como alcalde. Entonces lo que le quiero decir es el apoyo de la ciudadanía y de los vecinos, yo lo agradezco en lo más profundo del corazón y obviamente cumpliendo también y devolviendo la mano, creo que hay que construir un legado, hay que construir una continuidad y por eso estoy apoyando a Carla Rubilar y me da lo mismo. Y se lo digo muy claro, lo que otras personas del ámbito político puedan decir o hacer, porque yo estoy convencido que estamos en el camino correcto. Ya, pero una cosa es administrar el capital político, que es lo que usted describe. Trabajó, después fue concejal, los votos del 80%, eso es capital político. Una cosa es administrar el capital político y uno se lo puede traspasar con éxito o sin éxito, pero se lo puede traspasar a alguien. Otra cosa es si usted se puede poner, o el senador Sandón se puede poner a que surjan otras alternativas en Puente Alto, digamos, en el sector de la derecha, digamos. Como usted ha visto, yo no me he opuesto, yo no soy quien me ha opuesto a otras alternativas, por el contrario. Yo predico y practico de que la libertad es uno de los valores principales de una sociedad, ¿ya? Y eso es sumamente importante. Si alguien quiere ser candidato, que sea candidato y la gente elija. Eso es lo principal. Sí, claro. Primarias, elecciones, lo que sea. Bueno, por algo, la misma Carla, yo le recomendé participar de las primarias, se inscribió en las primarias y obviamente vimos el resultado que fue avasallador. Más de 18.000 votos, excelente resultado. A propósito de elecciones, ¿cómo ve en la presidencial del próximo año? Yo sé que hay que pasar por octubre primero, pero ¿cómo ve en la presidencial, tomando en consideración que se advierte una especie de falta de diseño o falta de capacidad de reacción de su sector, de la derecha, para enfrentar las coyunturas, digamos? No hay un diseño sobre Venezuela, no hay un diseño sobre el caso de Hermosilla, más bien hay un silencio espectral. Esto podría terminar afectando la candidatura de Evelyn Matei, ¿no? Mire, sí, yo lo que haría es un llamado a decirles que no hay nada ganado, las cosas se ganan en la calle, se ganan con mucho esfuerzo, sacrificio, con trabajo honesto también. Los que estamos obviamente en el tema local lo sabemos. Así que es un llamado a trabajar en unidad y dejar ambiciones, dejar el aburguesamiento que tienen algunos y la comodidad de lado
y trabajar firme por el bien de Chile, porque lo que está en juego es demasiado. Cuando tú ves la crisis de seguridad que no tiene una solución, cuando vemos también muchos otros parámetros que te indica, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, es evidente que tenemos que seguir profundizando, mejorando la salud pública, la educación, las pensiones y otros desafíos que tiene nuestro país. Oiga, ¿hubo demasiada confianza en la derecha hasta el momento? ¿O hay demasiada confianza en la derecha que está media como adormilada, como el cuento de... Es probable que algunos hayan confiado de la liebre y la tortuga. Es probable que algunos hayan confiado de el mal desempeño que estaba teniendo el gobierno en un inicio, pero cuando tú ves un presidente que tiene el apoyo que tiene el presidente, creo que en realidad debieran poner las barbas en remojo y trabajar en unidad, como yo siempre he planteado. Es buena expresión las barbas en remojo. La pregunta es si tiene tiempo la derecha de volver a trabajar, porque una cosa es el trabajo electoral propiamente tal, la campaña empieza el miércoles próximo, o sea, ahí probablemente se mueva algo. La pregunta es si hay estrategia y capacidad de pensamiento estratégico en la derecha. Bueno, ahí las directivas de los partidos, usted sabe que yo fui candidato me a formar parte de la fuera... directiva, pero usted sabe que yo fui candidato a formar parte de la directiva de mi verdad, partido y la perdió. gente prefirió otra tendencia dentro del partido, ¿ya? Pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es unirse, mirar el futuro. Queremos construir un país en libertad, pero donde haya progreso, equidad, justicia social. Y esos elementos hay que ser capaces de mezclarlos adecuadamente para darle confianza al votante. Y lamentablemente a veces las disputas internas de nuestro sector van en el sentido contrario. Lo del caso Hermosilla, la mención a Andrés Chadwick, todo ese escándalo, ¿perjudica a la derecha? Yo creo que lamentablemente todos los escándalos que hay que tengan que ver con decisiones, con influencias, con dineros, terminan dañando. Y eso es tanto para la derecha como para la izquierda. Y este es un problema institucional. Hoy día tenemos un sistema que lamentablemente la gente confía poco en él y por eso, insisto, creo que a todas las autoridades políticas, a todas las autoridades policiales, a todas las autoridades de justicia, debiera la dirección de, ¿cómo se llama? Análisis financiero, abrirle las cuentas corrientes. Oiga, el equipo de producción me acaba de mandar el pantallazo de la frase... que usted dice que yo interpreté mal. Mire qué eficiencia el equipo, ¿ah? Para que vea, po. Le preguntan, no sé quién es la periodista o el periodista, pero ¿tiene que ver con que Rubilar quiso meter gente en la comuna? Esa es la pregunta, directa. Y usted dice, yo entiendo que ella como candidata tenía mucho interés por influir en algunas decisiones. No necesariamente en esas que me estaba preguntando ella. Lo que pasa es que, evidentemente, ¿sabe lo que, no, pero es que Iván, ¿sabes lo que pasa? Mira, si ponte los zapatos de un candidato que recorre la calle, ¿ya? Que va conociendo los dolores de las personas. Es evidente que va a tratar de influir, ¿ya? Para lo mejor para esas personas. Entonces, y eso no es malo. Se refería a eso, no andar contratando gente. Yo creo, o sea, es evidente, incluso te puedo confesar de que hay candidatos, ¿ya? De oposición que también muchas veces me plantean cuáles son sus inquietudes con relación al desarrollo de la comuna y cada uno tiene sus puntos de vista. El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, esta mañana en Mesa Central. Alcalde, muchísimas gracias por la gentileza. A ustedes, muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más en Mesa Central. Conversamos con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado liberal Vlado Mirosevic. Al regreso aquí con el diputado Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal, el líder del Partido Liberal y, por cierto, también presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. Hola Iván, gracias por la invitación. Oiga, el presidente Boric, como que, a propósito de Relaciones Exteriores, como que cruzó una línea, ¿no? Al decir, al llamar dictadura al gobierno de Nicolás Maduro esta semana, una línea a la que él y el Frente Amplio como que se había negado durante mucho tiempo. Bueno, a ver, no me parece tan sorprendente. Yo no es primera vez que se lo escucho al presidente. ¿La palabra dictadura? Sí, el canciller muchas veces se han referido siempre como el régimen de Venezuela. Sí, pero no como dictadura. Es decir, me parece que hay un matiz. Durante muchos años, antes de que Gabriel Boric fuera presidente, tuvimos esta reflexión y la verdad es que no me sorprende para nada. Creo que la posición del presidente es bastante clara en una política pro democracia, pro derechos humanos. Porque claro, es razonable y él es una persona reflexiva y desde ese punto de vista, ¿cómo es posible que uno vaya a defender derechos humanos solo cuando se trata de un sector político y no de otro? Me parece que esa reflexión, de hecho Gabriel Boric hace muchos años atrás escribió una carta respecto a este tema y me acuerdo de haber conversado con él mucho sobre esto en profundidad y creo que esto es una convicción bien profunda del presidente, que no es nueva. No es nueva, claro. Y es una convicción profunda. ¿Le trae problemas a ratos? Sí, pero creo que es la que ha mantenido y sostenido durante muchos años. Ahora, aparentemente la coalición no le trae problemas, ¿no?
O sea, yo diría que la posición mayoritaria, infinitamente mayoritaria de los partidos de la alianza de gobierno es nítida sobre este caso. Nosotros no tenemos nada que ver con Venezuela ni con ese proyecto fracasado. Pero creo que, claro, esa es la posición mayoritaria. Es la posición mayoritaria hasta ahora. Nítida y unánime en su gabinete y en todos los partidos de la alianza de gobierno, con excepción del PC, que bueno, ya veremos pronto, ojalá dentro de las próximas horas tome un pronunciamiento respecto al caso. Claro, ayer tuvo comisión política del Partido Comunista, se esperaba para este rato, para esta mañana, alguna declaración formal o un pronunciamiento formal respecto del tema de Venezuela y en particular de las palabras del presidente, pero antes de eso, en su tradicional entrevista de los domingos en la radio Nuevo Mundo, Lautaro Carmona, el presidente del partido, dice que le encantaría al PC que hubiera alguna consideración por el canciller o por la Cancillería de comentar abiertamente con el resto del país por qué nos vimos obligados a estar en una firma con este grupo de países. Se refiere a una firma donde Chile aparece junto a otros 10 países que rechazaron categóricamente el fallo de la Sala Electoral del Tribunal Supremo venezolano. He estado conversando regularmente con el gobierno, no he tenido la fortuna de saber qué razón hay para que haya un segundo grupo que salte sobre las exigencias que uno debe tener en funciones de la soberanía de los pueblos y aportar a que eso funcione. ¿Qué le parece esa declaración? Creo que el PC en esto está cometiendo un error histórico. No es mi partido, yo no tengo que meterme en la discusión interna de ellos, pero creo que es un error histórico en el sentido de que, a ver, el gobierno no es que se vio obligado a hacer una declaración con otros países. Recordemos que fue el gobierno de Chile, el primer país de América Latina y uno de los primeros gobiernos del mundo en decir, nosotros no nos vamos a prestar para un fraude y por lo tanto no reconocemos resultados sin tener claridad, lo que uno podría exigir en cualquier elección, desde una junta vecinal hasta Naciones Unidas, que es conocer cuáles son los resultados en detalle por lugar de votación. Entonces creo que en eso el presidente Boric marcó un liderazgo internacional en esa posición. Lo que ha hecho con estos otros países es simplemente decir de que el Tribunal Supremo de Justicia, la verdad es que lo único que hace es blanquear un autogolpe. Si eso es lo que, oye, a ver, digamos las cosas como son. Lo que hay en Venezuela después de este fallo del tribunal es claramente un autogolpe blanqueado. La comunidad internacional obviamente no se va a dejar engañar por eso y Chile, que desde el primer minuto mostró sospecha, obviamente lo que va a hacer es decir, con otros países no reconocemos lo que ese tribunal intentó decretar. Al Partido Comunista parece molestarle a la compañía de los otros 10 países que aparentemente mayoritariamente están gobernados por presidentes de derecha, pero más allá de eso, hasta ahora el Partido Comunista siempre había sido respetuoso de la autonomía presidencial para dirigir la política exterior. Me parece que esto lo pone en cuestión, ¿no le parece? Sí, efectivamente. Uno esperaría de los partidos que somos parte de una alianza de gobierno que acompañemos al presidente en una política tan estructural como la política exterior. Hay que acompañar al presidente en eso. Hasta el minuto el PC había dicho siempre, esto es una decisión del presidente, nosotros lo respetamos. Entonces creo que no es bueno cuestionar la política exterior, menos de cuando se trata del presidente de tu propia alianza de gobierno. Entonces creo que no es bueno, creo que es un error hacerlo. Además en este caso, si lo único que hizo Chile es firmar una declaración con otros países de diverso signo político, hay de todo ahí. No son puros de derecha, dice usted. Y aunque fueran, ¿cuál es el problema si lo que estamos defendiendo es la democracia y los derechos humanos? Y que esto no es un problema de izquierda o derecha. ¿Cuál es el punto? No entiendo. La gran pregunta en este problema no es si se es anticomunista o no, o procomunista. La Obviamente pregunta es cómo funciona una coalición de gobierno con este tipo de diferencias. Efectivamente, a ver, primero, Iván, esto no es un tema ni de derecha ni de izquierda, esto es un tema de derechos humanos, de democracia, de elecciones libres. Eso es lo primero. Por lo tanto, en esta misma posición nos podremos reunir los más diversos sectores políticos en la medida que seamos demócratas. Segundo, tampoco un tema de comunismo anticomunista, no tiene que ver con eso, en ningún caso. Lo que yo sí creo es que aquí el presidente de la República tiene que ser acompañado primero por los propios, por los suyos. Los que participamos de una alianza de gobierno tenemos que acompañar al presidente en un tema tan claro. Ahora, también es cierto, Iván, también es cierto, que cuando se constituyó esta alianza de gobierno en segunda vuelta, la verdad es que siempre se supo cuál era la posición del Partido Comunista. Y entonces, Iván, ¿quién era el garante de que la política exterior de ese gobierno, eventual gobierno, en caso de ganarle a José Antonio Kast, iba a ser una política pro democracia y derechos humanos? Era precisamente Gabriel Boric. Y yo creo que en ese sentido Gabriel Boric ha cumplido con la expectativa y con la garantía de que Chile iba a estar en la línea de los países pro democracia y pro derechos humanos. En eso no sé. Yo te digo como socialismo democrático, como la coalición de centro-izquierda, donde están Partido Socialista, PPD, radicales y liberales.
nos sentimos muy cómodos porque el presidente ha sido garante de ese compromiso. Ya, están totalmente de acuerdo con la posición del presidente. El problema Sí. es que tienen, además de la alianza política de gobierno, tienen una alianza electoral. Y entonces eso hace que, por ejemplo, en Lo Espejo o en Santiago, por nombrar dos comunas notables donde hay candidatos del Partido Comunista, un simpatizante liberal, un militante del Partido Liberal, va a tener que votar por una candidata en estos dos casos del Partido Comunista que piensa esto, digamos. Entonces, yo Sí, no sé a ver, si es pedirle mucho a los militantes liberales. No me queda tan claro que todos los comunistas piensen eso. Eso Ya. es lo primero. Porque, a ver, yo he escuchado a Nicolás Cataldo, he escuchado a Camila Vallejo, he escuchado a Carol Cariola, a Janet Jara. O sea, son varios los que han dicho, nosotros estamos en la política que define el presidente, pro democracia, pro derechos humanos. Pero bueno, en todo caso es un debate interno de ellos. Yo no me quiero meter no me corresponde. Yo soy militante del Partido Liberal y por lo tanto no me corresponden las discusiones internas que No, tengan. pues lo que le corresponde es la discusión adentro del Partido Liberal. ¿Qué le dice usted a los militantes liberales que No, dicen, lo que le digo- ¿por qué voy a votar yo por una candidata Miren. comunista si a lo mejor está a favor de Venezuela? A ver, o sea, primero habría que ver quién es quién, digamos. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Porque yo respecto a Iracy Hasler no le he escuchado decir precisamente que No, está más de bien acuerdo todo lo- con más, Venezuela. es verdad, Ella ha tenido una posición muy crítica. Más crítica, es verdad. Muy crítica. Pero bueno, de Era todas que no- maneras, era que no con su a ver, padrón de todas electoral. maneras, lo que sí van, aquí hagamos una cuestión, por impopular que sea, aquí hay que hacer una cuestión clara. Los acuerdos hay que respetarlos. Los acuerdos hay que respetarlos. Es decir, si es que nuestra alianza de gobierno, más la democracia cristiana, o sea, si del centro hacia la izquierda nos hemos puesto de acuerdo en un candidato único, hay que respetar esos candidatos. Ya. Hay que respetarlo, así de Y simple. Ahora, lo que obviamente, lo que yo creo que hay que pedirle, por eso que es tan importante que el PC se pronuncie sobre esto, porque ayudaría mucho que el PC despeje cualquier duda respecto a este tema. Eso implica, ayudaría mucho. Sí. Cuando usted dice los acuerdos hay que respetarlos, ¿implica, por ejemplo, que el Partido Liberal tendría entonces que apoyar a Alejandro Navarro en la gobernación Bueno, del Bío respecto a Bío? Alejandro Navarro, la situación es un poco compleja porque el Partido Liberal de la región del Biobío hizo un pronunciamiento respecto de no apoyarlo. Se reveló. Claro. Ahora, me parece que es muy importante en el caso de Navarro también que tenga un pronunciamiento explícito respecto del caso de Venezuela. Y no lo tenía. De hoy. Que tenga un pronunciamiento respecto de hoy. Eso creo que es muy importante. Eso Ayudaría mucho. aliviar las tensiones. Aliviaría las tensiones y no solamente las tensiones entre nosotros, yo creo que resuelve también un tema frente a la opinión pública. Entonces, en la región del Biobío, el Partido Liberal que está en el pacto Regionalistas Verdes Liberales, Sí. donde tiene como candidato a Alejandro Navarro, Sí. ¿por quién van a votar? Hoy el Partido Liberal a nivel local ha dicho claramente que mientras no haya un pronunciamiento explícito no van a apoyar a Alejandro Navarro. Eso no cumple. Yo creo que- yo pero creo eso que- no- es que eso no cumple el compromiso. Porque usted Yo acaba de creo que decir, es muy el importante compromiso hay que Alejandro cumplirlo. Navarro haga un pronunciamiento sobre este caso. Me parece que es muy importante que lo haga porque lo que hay hoy día en Venezuela es una dictadura. No puede tener otro nombre. No puede tener otro nombre. Entonces creo que él tiene que hacer un pronunciamiento, no solo de cara respecto al Partido Liberal, tiene que hacerlo de cara a los propios electores de su región, del Biobío, ¿no? Es un galimatías, digamos. O sea, es un problema. Una cuestión media enredada. Porque O sea, yo creo que se resuelve súper claro. con Navarro. Alejandro Navarro tiene que hacer un pronunciamiento sobre este caso. Nítido. para y que, que no para- quepen- y que para no que, quepa- entre otras cosas, el Partido Liberal pueda cumplir su Sí, compromiso. pero más allá de eso, o sea, puso creo como que un estándar, candidato, o sea, a ver, frente a la... Porque, de nuevo, Venezuela es una dictadura sin ninguna duda. Todos tenemos que pronunciarnos sobre el punto. Y creo que un candidato, con la historia que tiene Alejandro Navarro, tiene que pronunciarse, es una obligación hacerlo. digamos. Es ineludible para él. Es ineludible, o sea, creo que tiene que hacerlo. Y por otro lado, el Partido Comunista también ayudaría mucho que tome una posición nítida respecto a este caso, porque de nuevo, creo que la situación en Venezuela, yo no sé qué más tiene que pasar en Venezuela como para que se pronuncien sobre este caso. O sea, ¿qué más tiene que pasar si ya se han robado una elección, han expulsado forzosamente a casi 8 millones de sus compatriotas? O sea, ¿de qué estamos hablando? A propósito de elecciones, ¿cómo va a afectar la crisis de seguridad a las elecciones de este mes de octubre? A ver, creo que la crisis de seguridad tiene una larga data, no solo de ahora. Creo que el gobierno, con las 50, casi 60 leyes que se han aprobado, es un avance. Pero todos sabemos que una ley no va a cambiar la cosa de un día para otro. Es evidente que no lo va a cambiar de un día para otro. Sobre todo, Iván, porque el problema de la delincuencia no es solo un problema de poner más carabineros en las esquinas. Lo que necesitamos es combatir a las bandas, desbaratar a las bandas. Carabineros dice que en la estadística del año pasado son más de 900 bandas desbaratadas. Yo diría, ¿cómo nos ponemos una meta de Estado? No de izquierda, de derecha, la pelea pequeña, para desbaratar más bandas. Y eso hay que darle poder a las policías, pero también a la fiscalía, que son los que investigan, al final hacen la pega ante los tribunales. Entonces yo diría que la clave es tener un Estado más fuerte, más robusto,
Y para eso necesitamos izquierda y derecha. No me queda tan claro, Iván, que la derecha pueda levantar banderas triunfalistas respecto a la delincuencia. O, digamos, ¿usted le parece que en el gobierno anterior se acabó la fiesta de los delincuentes? Yo creo que no. Yo creo que esa fue una promesa incumplida. Y por lo tanto no entraría en la pelea pequeña de quién más, quién menos. ¿Quién es más responsable o no? Sí, porque aquí oposición y gobierno, izquierda, derecha, hemos fracasado con el tema de delincuencia. O sea, lo más probable es que sea así, que lo que usted dice sea Evidente, cierto. La pregunta es a quién le echan la culpa o a quién responsabilizan los votantes en octubre. De hecho, es más, Iván. Y da la impresión de que el que está gobernando se lleva la mayor parte de la Siempre se lleva responsabilidad una política. responsabilidad mayor, sí. Pero la gente también ha visto las experiencias pasadas y dice, mira, aquí el tema de la delincuencia no se va a resolver de un día para otro, no hay soluciones mágicas y por lo tanto... Pero déjeme decirte una cosa más, porque alguien podría desde el punto de vista político sacar la conclusión que entonces, por ejemplo, el Partido Republicano podría capitalizar ese descontento a propósito de seguridad, pero déjenme decirle a la gente que nos está escuchando que el Partido Republicano precisamente ha sido de los que menos ha hecho, por lo menos en el Congreso, y me ha tocado verlo, de los que menos ha aportado para las leyes de seguridad en este país. Porque yo les digo lo siguiente, algunas cosas que no considera suficientes. Te respondo, no, ni siquiera por eso. ¿Por qué? Te respondo al revés. ¿Qué puede mostrar el Partido Republicano que han hecho para combatir la delincuencia en este país? Nómbreme una cosa, una experiencia, una política exitosa, una ley exitosa, ni una. No hay ningún aporte de los republicanos objetivamente en favor de la seguridad en este país, nada. Entonces, mira, una cosa es la verborrea, una cosa son las declaraciones, pero otra cosa real es cuáles son las leyes, cómo le damos a Carabineros, a la Fiscalía más poder, porque al final hay un problema de músculo. Es la gracia estar en la oposición. Bueno, sí, está bien, pero es mi deber. Que no hay que mostrar. Está bien, y el Partido Republicano en la práctica no gobierna prácticamente en ninguna parte. Todo el mundo se puede creer aquí, todo el mundo se puede pasar película. Otra cosa es demostrarlo. Y yo creo que si incluso uno estando en la oposición, Iván, podría hacer un mejor aporte. O sea, mira, Iván, te lo digo de otra manera. ¿Por qué no nos dan una buena ley que nosotros podamos apoyar en el Congreso? Yo voto a favor, me comprometo. Si Republicanos me ofrece una buena ley en el Congreso, yo la voto a favor. Pero ofrezcan una que sea. Porque hasta ahora son solo palabras, pues, Iván. Una que sea, a propósito de solo palabras. Denme una. Nosotros hemos presentado varias. El Partido Liberal, la bancada, ha presentado varias, de las cuales algunas se han aprobado. Y además, nosotros impulsamos el Fast Track. Entonces, de nuevo, hay que demostrar, al menos con una ley, con un intento, eso le con pide una usted al Partido política Republicano. exitosa, con algo. Porque si no son puras palabras, dice usted, a propósito de eso. ¿No es algo parecido lo que intentó decir la presidenta del Partido Socialista, Paulina Donach, cuando dijo, ya no estamos cansados de reuniones, aquí lo que hay que hacer es algo concreto? ¿No es eso? O sea, a ver, creo que comparto el sentido de urgencia de Paulina Bodanovich, lo comparto absolutamente. Reducir lo que el gobierno ha hecho solo a reuniones me parece injusto. Nosotros teníamos, cuando comenzó el gobierno, un Estado desactualizado. Esa es la verdad. Estábamos compitiendo y persiguiendo la delincuencia en un auto, pero del 95. O sea, el auto está desactualizado. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Dijo, vamos a actualizar. Vamos a generar porque si no hay vacío evidente. Ley anticoyotes, ley antisecuestro, ley antisicariato. Oye, habían vacíos legales, que hacer objetivamente. ¿Eso va a cambiar la realidad de un día para otro? No. Yo no soy de los satisfechos con lo que hemos hecho en seguridad, no. Hace rato que vengo levantando esta alerta, sobre todo desde el norte, Iván, tú sabes, yo soy ariqueño, sí, y la situación de la inseguridad comenzó por el norte. Que el Frente Amplio y el Partido Comunista se hayan opuesto a algunos proyectos muy emblemáticos, muy icónicos de seguridad, ¿no le afecta a la coalición de gobierno con miras a la municipal? Yo creo que eso en general ya está superado, porque hemos visto que esas posiciones del pasado hoy día no son las que se han defendido estando en el gobierno. Yo creo que eso es algo bastante ya... es un capítulo bastante cerrado. En general, si uno mira las leyes de seguridad, han tenido apoyo transversal. No es justo decir, mire, estamos en esta situación por el voto de ellos. No es justo. Lo que sí creo que es clave es que aquí nos pongamos todos en una política de Estado seria, y eso requiere, de verdad, ¿cuántas bandas estamos desbaratando? Esa es la pregunta central. Si mientras no hagamos eso, vamos a tener serias dificultades, porque al final hay una red. El que interna las armas ilegal de manera ilegal a Chile, el que luego las vende, las reparte en las poblaciones, le llegan a los soldados. Entonces, si solo atacamos al soldado final, va a seguir habiendo una red de distribución de armas ilegales. Entonces hay que agarrar al que hace un negocio con esto. A propósito de proyectos de ley, quiero cambiarlo de tema. Usted decide reflotar, o más que reflotar, reimpulsar el proyecto de eutanasia que está en el Congreso. ¿Cuál es el camino y cuáles son los motivos? Bueno, esto es una ley que hemos presentado, que lleva mucho tiempo siendo... un tiempo durmiendo, otro tiempo siendo discutido y de manera bien polémica y votado en la Cámara. En la Cámara lo aprobamos. Hoy está en el Senado
El presidente, a propósito del caso de Susana Moreira, que es una mujer, una paciente, que lleva muchos años postrada y que está pidiendo la eutanasia. Que es la que le pidió al presidente la eutanasia. Le pidió al presidente, ella sufre una enfermedad degenerativa muy complicada. Bueno, el presidente se comprometió a darle urgencia y yo creo que dentro de muy poco vamos a tener noticias de la votación en el Senado. Y eso nos pondría, creo yo, Iván, nos pondría en un país más humanitario y más compasivo con los pacientes que están sufriendo mucho y que hoy día la sociedad chilena le niega la posibilidad de morir con dignidad. O sea, lo obliga a sufrir, Y solo en otras palabras. ¿Solo falta esa votación en comisión y a la sala del Senado? Estamos, bueno, sí, en el primer trámite aprobado, segundo trámite tiene que votarse en el Senado y si es que hay modificaciones tendría que volver a la Cámara. Claro. Ahora, yo creo que la ley quedó bastante bien, la que despachamos nosotros de la Cámara, quedó bastante bien. Tienen la primera causal que es enfermedad terminal, la segunda que es una enfermedad que puede no ser terminal, pero que es dolorosa, que produce un sufrimiento insoportable para el paciente. Creo que en general quedó bien regulado. ¿Usted esperaría que hubiera novedades dentro de este año? Ni siquiera dentro de este año, yo esperaría que hayan novedades durante septiembre. Diputado Vlado Mirosevic, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias, Iván. Con el diputado Mirosevic esta mañana aquí en Mesa Central y también con nuestros auspiciadores en el programa que hacemos en el 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y con todas nuestras plataformas. Medioexante.cl ha publicado un comunicado de la Comisión Política del Partido Comunista que se esperaba para esta mañana y dice que no aprueba, no acepta la autoproclamación de Nicolás Maduro, pero de alguna manera también se mantiene en una posición intermedia porque solo piden desglosar las actas, sumándose a lo expresado por presidentes de varios países, entre otros Lula y Petro, de Brasil y Colombia respectivamente, pero tampoco realizan ninguna condena ni a persecuciones a detractores del régimen en Venezuela, ni tampoco se pliegan de ninguna manera a la posición del presidente que tildó al régimen como una dictadura que falsea elecciones. En ese sentido, el Partido Comunista dice que aboga por la paz en Venezuela, por la solución al conflicto y por las posiciones de los externos que vayan en ese mismo sentido, reafirmando que la política exterior de Chile es conducida por el jefe de Estado. Nunca hemos promovido ni respaldado golpes de Estado y seguimos comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y equitativa, dice el Partido Comunista en este asunto, donde insisten en que se tienen que revelar o dar a la publicidad las actas las actas completas del proceso electoral venezolano. La declaración del Partido Comunista que acaba de salir justo antes de este final, cuando son las 1 de la tarde con un minuto de esta edición de Mesa Central. Acá en Canal 13, María Jesús Muñoz conduce la edición de Tele 13 Tarde. En Tele 13 Radio sigue de inmediato el debate presidencial con los candidatos a alcalde de Peñalolén. Conduce Angélica Bulnes. Muchas gracias por